Ok, ahora con el filtro activo rechaza banda. También es un filtro de respuesta plana este. Pues aquí está la configuración, también es una topología Silent Key. Curiosamente, vean, las dos entradas del op-amp no vienen directamente por el mismo circuito, pero vienen de la entrada, o sea, la entrada va a las dos entradas del op-amp. Observen que recuerda una configuración con dos entradas. Un lado es exactamente esa configuración, dos resistencias conectadas así, un divisor de voltaje para la entrada no inversora. Y la otra entrada, bueno, es un circuito más elaborado. ¿Cómo sabríamos que tiene esta respuesta? Que es la respuesta de un rechazabanda, un filtro de ranura. Bueno, pues vamos a ver. Haciendo el análisis otra vez informal o rápido, decimos cómo se comporta en frecuencia cero. Bueno, frecuencia cero implicaría que los capacitores se comportan como circuitos abiertos. Y observemos. Por esta parte, es un circuito abierto. Esta es una realimentación a través de una resistencia. No hay flujos de corriente porque la impedancia es idealmente infinita. Simplemente es como un seguidor. Y entonces la entrada tiene un divisor de voltaje. O sea que va a haber una señal de salida a la señal de entrada. Va a haber salida a través de divisores de voltaje. Se comporta como un seguidor simplemente. Entonces va a haber salida. Ahora, ¿qué ocurre cuando la frecuencia es muy alta? Cuando la frecuencia es muy alta, pues los capacitores se comportarían como cortocircuitos. Este circuito, esta parte sigue siendo la misma. Este circuito de acá, si observan, es un cortocircuito puesto a la resistencia 2. Entonces queda en cortocircuito la resistencia 2 y entonces queda un seguidor de voltaje. Entonces de este divisor de voltaje, el voltaje va a aparecer acá y es el voltaje que va a salir. En otras palabras, se comporta en la alta frecuencia igual. Bueno, ¿y cómo se comporta en una frecuencia media, en una frecuencia intermedia? Pues los capacitores tendrían una resistencia en particular, una reactancia, una magnitud de reactancia en particular, como una resistencia. Esta parte sigue siendo la misma. Y entonces hay que analizar esta parte del circuito. Resistencia, resistencia y resistencia. Vean que entre estas dos terminales podríamos sacar un circuito equivalente. Un circuito equivalente pues es una resistencia, lo que encontraríamos es un valor resistivo, entonces sería un valor resistivo lo que encontraríamos aquí. Entonces hagan de cuenta que toda esta parte se comporta como una resistencia y una resistencia más acá. Entonces, a grosso modo, es todo esto puesto como una resistencia conectada de aquí a acá y luego otra resistencia, y entonces este circuito es un restador. O sea, hay una frecuencia en particular que hace que este circuito sea un restador. Y si las ganancias de ambos lados es la misma, y como está entrando la misma señal al restador, pues las dos se van a anular. Se va a anular ella misma. Y el resultado sería un cero o casi cero. Entonces es un circuito muy, muy interesante, ¿no? O sea, es cómo hacer un rechazabanda usando un restador. Para que a una frecuencia en particular resulten las ganancias de los dos lados igual y se anule a sí misma. Entonces es muy interesante, ¿no? Bueno, regresamos el circuito como estaba. Dos capacitores. ¿Cómo sabríamos que efectivamente es un pasabanda? Pues otra vez, quitaríamos el símbolo, pondríamos el modelo, puede ser el ideal para facilitar todo, y encontraríamos una ecuación, una gran ecuación donde aparecerían todos los elementos. Si graficamos esa ecuación, pues tendríamos una respuesta de este tipo, de este estilo. Y entonces diríamos, ok, sí, es un rechazabanda. Ok, ¿y en qué frecuencia es donde más se atenúa?
Bueno, pues entonces esa gran ecuación, sacarle la derivada con respecto a la frecuencia, igualarla a cero porque es el punto mínimo, es un valle, la pendiente se hace cero, y de esa ecuación igualada a cero, obtener una ecuación de la frecuencia que hace que eso ocurra. Y entonces encontraríamos la frecuencia central o de antirresonancia en este caso. ¿Ok? Y bueno, hay muchas incógnitas. O sea, si yo quisiera una frecuencia en particular de antirresonancia o de la frecuencia central de rechazo, pues tendría yo que proponer muchos de esos valores menos uno y despejarlo. Esa sería la manera de, a través de todo ese análisis. O irnos a una receta. En la receta, pues, que alguien ya hizo ese trabajo de hacer esa gran ecuación y darnos las cosas digeridas de alguna manera. Entonces, en esa receta, pues es muy fácil de usar, simplemente seleccionar la frecuencia central, la de rechazo, y el ancho de banda que queremos que tenga ese filtro. Calcular el factor de calidad de este filtro rechazo a banda, que es lo mismo, ¿no? De omega 0 entre el ancho de banda. Son capacitores, son dos capacitores, bueno, para facilitar todo, pues que C1 y C2 sean el mismo valor y elegir un valor. Lo mismo que en la anterior, hay que elegir capacitores que no sean polarizados, como los electrolíticos o los de tantalio. Entonces un valor, si es un valor muy grande, va a ser difícil conseguirlo no polarizado. Se pueden hacer inclusive, pero bueno, mejor usar un buen capacitor no polarizado. Ya que elegimos un valor, también elegimos una resistencia, la resistencia A, se considera que entre 1 kilo y 10 kilo pues es un valor adecuado, y a partir de ese valor se calcula RB, que debe ser el producto del doble del factor de calidad, y por esa resistencia seleccionada. Y luego calcular, ya con lo que se encuentra y lo que ya está calculado, pues, o seleccionado, pues calcular R2, que es igual a 2 entre el ancho de banda por el capacitor seleccionado. Y luego R1, que es R2 entre 4 veces el factor de calidad al cuadrado. Y listo, queda la receta para hacer un filtro rechazabanda. Y bueno, hasta aquí este video.